Nunca pensé que llegaría a ver a mi madre así, temblando, desesperada, con el rostro iluminado por un fuego que ella misma había encendido en pleno patio, como si quisiera borrar su pasado de un solo golpe. Era temprano, yo había vuelto un día antes de lo previsto, y creo que la sola idea de encontrarla así ya era suficiente para decir que algo andaba mal, pero lo que estaba a punto de descubrir iba mucho más allá. Vi la caja primero. Vieja, de madera, cubierta de cinta adhesiva amarillenta, como si hubiese sido cerrada por alguien que necesitaba asegurarse de que nada escapara de su interior. Mi madre había roto parte de la tapa, pero lo hacía con torpeza, con urgencia, sin mirar a los lados. Y entonces, cuando estiró la mano para lanzarla al fuego, intervine. «¿Qué estás haciendo?», le grité. Mi voz la sacudió. Me miró con unos ojos que no reconocí. ¿Eran culpables? ¿Asustados? ¿Cansados? No lo supe en ese momento. Solo sé que retrocedió un paso, como si yo hubiera descubierto algo prohibido. «No te acerques». Su voz sonó dura, pero temblaba. «Esto no te pertenece». Caminé hacia ella sin apartar la mirada de la caja. «¿Y qué es?», pregunté. «Basura», respondió demasiado rápido. «Cosas que no necesitas ver. Cosas que quiero olvidar. Cosas que quiero olvidar». Ahí lo supe, era algo importante. Mi madre jamás habla así. Nunca admite que algo la supera. Nunca muestra debilidad, y mucho menos frente a mí. «Dámela», le pedí. «No». Y entonces, algo dentro de ella estalló. «No es tuya. Déjala». Ese grito, seco y desesperado, fue suficiente para convencerme de que no se trataba de basura. Algo dentro de mí empezó a hervir. Ella sabía que yo odiaba los secretos. Sabía que tenía el derecho de entender qué estaba pasando en mi propia casa. Y aún así, prefería quemarlo todo que decirme la verdad. Mientras discutíamos, una esquina de la caja rozó las llamas. Escuché cómo la madera vieja crepitaba. Sentí como mi pecho se comprimía. Y antes de que pudiera pensarlo dos veces, la agarré. La quemadura en mis manos no fue tan dolorosa como la reacción de mi madre. «¿Estás loca?», me gritó, corriendo hacia mí para intentar quitármela. «No sabes lo que haces». La aparté con el antebrazo. Ella se quedó helada. Por un momento, juro que pensé que iba a abofetearme. Pero no lo hizo. Solo respiró hondo, como quien se prepara para una guerra que no quiere pelear. Yo apagué las llamas del borde de la caja. La sostuve fuerte contra mi pecho, consciente de que mi madre lo estaba mirando todo como si acabara de robarle algo irreemplazable. «Voy a abrirla», dije. «No», susurró ella, y esa palabra me perforó. «Por favor, hija. No abras esa caja». Nunca antes la había escuchado suplicar. Y eso, precisamente eso, fue lo que me obligó a hacerlo. Empujé la tapa hacia arriba. El sonido seco de la madera partiéndose me hizo contener la respiración. No sabía qué esperaba encontrar dentro: fotos, cartas, documentos, algo normal, algo que pudiera explicar aquella desesperación. Pero lo que vi hizo que todo mi cuerpo se tensara. Y antes de continuar, déjame decirte algo rápido: suscríbete al canal, porque las próximas historias están aún más intensas, y quiero que estés aquí para escucharlas conmigo. Además, cuéntame desde dónde estás viendo este vídeo, me encanta conocer a quienes acompañan estas historias. Ahora sí. Lo que encontré dentro de la caja cambió por completo la forma en que veía a mi madre. Lo primero que vi dentro de la caja fueron papeles doblados, muy antiguos, amarillentos en las orillas. Pero no eran papeles al azar, estaban acomodados con una precisión casi obsesiva, como si alguien los hubiera revisado miles de veces antes de volver a esconderlos. Sobre ellos había una pieza de tela, un pequeño vestido de bebé, blanco, con unas flores diminutas bordadas en el cuello. Era un vestido hermoso, delicado, y extraño, porque yo no recordaba haberlo usado nunca. Mi madre siempre guardó mis cosas de bebé, pero esto no me pertenecía. Cuando levanté el vestido, algo cayó al suelo. Un marco de madera, con una fotografía adentro. Una fotografía que me heló la sangre. Era mi madre. Más joven, tal vez de mi edad.
Tenía el cabello suelto, el rostro fresco, una sonrisa que no le conocí jamás. Pero no estaba sola. En sus brazos sostenía a un bebé. No era yo. Aquella niña tenía una mancha de nacimiento en la frente, una marca rojiza en forma de luna. Yo nunca tuve nada así. Sentí un nudo en la garganta mientras mi madre, detrás de mí, sollozaba sin hacer ruido. La miré. Estaba pálida, con las manos en el rostro, como si el simple hecho de ver que yo sostenía esa foto la estuviera destrozando. ¿Quién es? Pregunté. No grité. No tuve fuerzas. Mi voz salió rota, casi como un susurro. Mi madre negó con la cabeza. No la abras más, hija, por favor. Ignoré su ruego y seguí revisando la caja. Bajo el vestido había un sobrecerrado con lacre rojo. Cuando lo abrí, encontré un certificado. Un nombre. Una fecha. No era mi fecha de nacimiento. No era mi nombre. No era mi vida. Un escalofrío me recorrió. ¿Tuviste otra hija? Pregunté. Mi madre apoyó las manos en la mesa del patio para no caerse. Parecía mareada. Nunca la había visto así. Ella, que siempre podía con todo. Ella, que nunca lloraba. Ella, que era una fortaleza, ahora estaba quebrándose. No tenía que saberlo así, murmuró, sin mirarme. ¿Qué no tenía que saber? Sentí como la rabia comenzaba a mezclarse con el miedo. ¿Qué escondías? ¿Qué ibas a quemar? Mi madre se secó la cara torpemente y trató de acercarse, pero retrocedí. No quería que me tocara. No en ese momento. No con esa mentira entre nosotras. Esa niña, dijo con un hilo de voz. Esa niña era tu hermana. El mundo se me detuvo. No supe qué decir. Durante años, durante toda mi vida, fui hija única. Ella misma lo repetía, nunca quise tener más hijos. Y de pronto estaba ahí, frente a mí, un vestido diminuto, un certificado, una foto, la prueba viviente de que mi madre me había mentido durante más de 20 años. ¿Dónde está? Pregunté. Mi madre apretó los ojos con fuerza, como si la pregunta fuera un golpe. Se fue, susurró. ¿Cómo que se fue? ¿Se murió? ¿La diste en adopción? ¿Qué pasó? Ella negó otra vez, desesperada. No hablamos de eso. No se toca ese tema en esta casa. Por eso quería quemarlo. No quiero recordar. No quiero que tú recuerdes. ¿Yo? ¿Qué tengo yo que recordar? Di un paso adelante, furiosa. Yo ni siquiera sabía que existía. Mi madre se cubrió la boca con las manos. Y entonces lo dijo. La frase que me cambiaría para siempre. Tenías 3 años cuando se la llevaron, susurró. Me quedé muda. 3 años. 3 años. Yo tenía 3 años. Significaba que yo sí había vivido con ella. Significaba que esa niña no era una historia vieja ni ajena. Era parte de mi vida, arrancada de mi memoria como quien arranca una página de un libro para que nadie la lea. Me sentí mareada. Las piernas me temblaron. Apoyé una mano en la mesa para no caer. ¿Por qué no recuerdo nada? Pregunté. Mi madre se secó las lágrimas y, por fin, me miró a los ojos. No había rabia en ella. Solo un dolor que parecía haberse quedado a vivir en su pecho durante décadas. Hija, hubo un día terrible. Esa niña desapareció. Y tuviste algo que no debías ver. Algo que te marcó mucho. No quiero revivirlo. No quiero hacerlo otra vez. Tú llorabas, gritabas, te tapabas los ojos. Y después dejaste de hablar de ella. Como si tu mente hubiese escondido todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué vi? Ella negó con fuerza. No puedo. No voy a hablar de eso. Tienes que hacerlo. Exigí, casi llorando. No. Gritó ella. No voy a permitir que vuelvas a sufrir por algo que ya sobreviviste.
Nos quedamos en silencio. Yo respiraba entrecortado. Ella lloraba en silencio. El fuego seguía crepitando en la esquina del patio, consumiendo ramas secas, como un recordatorio cruel de lo que ella había intentado borrar para siempre. Me acerqué a la caja. Dentro había todavía más, una pulsera infantil con el nombre Lucía. Cartas arrugadas. Un dibujo de dos niñas tomadas de la mano. Una flor seca. Toqué la pulsera. Una punzada atravesó mi pecho. Como si algo dentro de mí estuviera despertando. Un recuerdo a medio formar. Una voz. Una risa pequeña. Unas manos agarrando las mías. Sentí que me faltaba el aire. Mamá, ¿qué pasó con Lucía? Mi madre se limpió la cara y tragó saliva. Ella no tenía que volver. Esa caja estaba destinada al fuego. Y tú, me miró con una mezcla de amor y miedo, tú no tenías que cargar con esto. No acepté esa respuesta. Y ella lo supo. Supo que esa misma noche, aunque me lo prohibiera, yo volvería a abrir esa caja. Revisaría cada papel. Cada foto. Cada detalle. Hasta encontrar la verdad completa. Y la encontraría. Porque esa caja, esa que mi madre quiso quemar, no trataba solo de Lucía. Trata de mí. De lo que yo había visto. Y de lo que ambas habíamos enterrado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas, sintiendo como el silencio de la casa me apretaba el pecho. Podía escuchar los pasos de mi madre en su habitación, inquietos, casi nerviosos, como si temiera que yo hiciera justamente lo que estaba a punto de hacer. Y claro que lo haría. No podría descansar hasta entender por qué había querido borrar a Lucía de nuestra vida, por qué había elegido el fuego antes que la verdad. Esperé a que la casa se calmara, a que los pasos de mi madre desaparecieran y su puerta dejara de crujir. Cuando todo quedó en silencio, me levanté sin encender la luz y bajé al patio. La caja seguía donde la había dejado, a un costado, lejos del fuego ya apagado, como si hasta las cenizas se hubieran cansado de presionar a mi madre para que confesara. Me agaché y la acerqué a mí. La madera estaba tibia todavía, sobre todo en la zona que había alcanzado a quemarse. Y por alguna razón, sentir ese calor me produjo una sensación extraña, casi como si estuviera tocando algo vivo. Algo que todavía respiraba. Llevé la caja a mi habitación, cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía, y encendí la lámpara pequeña del buró. La luz suave cayó sobre los objetos que ya había visto, y sobre otros que no había tenido tiempo de revisar. Me senté en el piso y comencé a sacar las cosas una por una, como si estuviera desenterrando un cuerpo del pasado. El vestido blanco de bebé. La foto de mi madre sosteniendo a una niña que no era yo. La pulsera con el nombre, Lucía. Los tomé con cuidado, como si fueran hechos de cristal. Luego encontré algo que no había notado antes, un cuaderno pequeño, de tapas de cartón, cubiertas de dibujos infantiles. Había estrellas, flores, caritas sonrientes. Y en una esquina, con crayón rojo, un nombre torpemente escrito. Lucía. El corazón se me aceleró. Lo abrí. La primera página solo tenía garabatos. En la segunda, unos trazos que parecían dos figuras, una más grande, una más pequeña. Abajo, con letras desparejas, un mensaje. Mamá y yo. Tragué saliva. Sentí un pinchazo en la memoria, como cuando uno intenta recordar un sueño que se escapa. Pasé la página. Más dibujos. Más colores. Más figuras. Y entonces, en la cuarta página, encontré algo que me dejó helada. Había 3 figuras. La madre. La niña. Y otra niña más pequeña. Al pie del dibujo, escrito con algo más de orden, decía. Yo y mi hermana. Mi hermana. Lucía me había dibujado. Yo había estado ahí. Yo había existido en su vida, aunque no lo recordara. Me quedé mirándolo durante varios minutos, sintiendo como la garganta se me cerraba. Tal vez por el shock, tal vez porque algo dentro de mí comenzaba a despertar. Sentía una presión en la cabeza, como si un recuerdo demasiado grande estuviera tratando de abrirse paso. Cerré el cuaderno.
Necesitaba aire. Pero en cuanto lo hice, algo cayó desde el fondo de la caja. Era un recorte de periódico, arrugado, amarillento. Lo abrí con cuidado. Tenía un titular. Niña desaparecida en circunstancias confusas. La fecha coincidía con la que mi madre había mencionado. Debajo había una foto. Era Lucía. Pequeña, con la mancha rojiza en la frente, sonriendo. Leí la nota. Decía que la niña había desaparecido una tarde, en el jardín frontal de nuestra antigua casa. Decía que la madre había afirmado que la niña se alejó solo unos segundos, pero cuando volvió a mirar, ya no estaba. Había una frase subrayada con bolígrafo. La única testigo fue su hermana menor, de 3 años. Yo. Yo había sido la única testigo. Pero no recordaba nada. Mis manos empezaron a temblar. Sentí la piel erizarse, como si estuviera siendo observada. Como si algo en esa habitación, algo que había permanecido dormido durante años, volviera a abrir los ojos. De pronto escuché un ruido en el pasillo. Un paso. Me quedé inmóvil. Otro paso. Y luego, un movimiento suave en la puerta. Mi madre. No llamó. Solo apoyó la palma en la madera, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Podía imaginar su expresión, pálida, cansada, derrotada. Hija, dijo con voz baja, casi quebrada. Devuélveme la caja. Por favor. No respondí. No sigas leyendo, insistió. No es bueno para ti. No quiero que recuerdes. Me levanté y bloqueé la puerta con mi cuerpo. ¿Qué es lo que no debo recordar? Pregunté con rabia contenida. ¿Qué fue lo que vi ese día? Mi madre respiró hondo, como si cargar con la verdad le doliera físicamente. Tú no viste lo que crees, susurró. Era pequeña. ¿No entendías? No quiero que te confundas. ¿Confundirme? Reí de forma amarga. Me mentiste toda la vida. Lucía existió y me lo escondiste. Ella apoyó la frente en la puerta. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no pude protegerla? Porque no soportaba mirarte cada día y recordar lo que pasó. Me temblaban las manos. Dime qué pasó. Hubo un largo silencio. Un silencio tan tenso que hasta mi respiración me molestaba. Alguien se la llevó, dijo finalmente. No la encontramos. Y tú dijiste algo ese día. Algo que no quise escuchar nunca más. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Qué dije? Ella tragó saliva. Dijiste que yo la había dejado ir. Me quedé helada. Eso no tiene sentido, protesté. Yo era una niña de 3 años. Por eso mismo, respondió mi madre. No sabías lo que decías. No entendías. Pero cada vez que hablabas de Lucía, repetías lo mismo. Que yo la solté. Que yo la dejé. Que la vi irse. Me senté en el piso, mareada. ¿Creíste que te acusaba? Tuve miedo de que un día recordaras algo que yo no pude manejar, dijo con voz temblorosa. Tuve miedo de la verdad. De la tuya y de la mía. Yo apreté los puños. Mamá, yo quiero saberlo todo. Ella no respondió. Solo se quedó allí, del otro lado de la puerta, respirando hondo, como si la verdad fuera demasiado pesada para decirla, o para seguir sosteniéndola. Pero yo sabía que no iba a parar. No después de esa noche. No después de esa caja. No después de empezar a recordar. La verdad estaba ahí. Faltaba muy poco para que saliera. Me quedé paralizada frente a mi madre, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era como si el mundo entero se hubiera encogido, dejándonos a las dos atrapadas en un cuarto donde el aire pesaba demasiado. Ella respiraba rápido, como si cada palabra que había pronunciado le hubiera arrancado un pedazo del alma. Y yo sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente, sin prisa, como una rama que se resiste a quebrarse pero termina cediendo. Quise responderle, pero la voz no me salía.
Tenía tantas preguntas que se mezclaban entre sí hasta convertirse en un torbellino. Me llevaba las manos a la cabeza, intentando ordenar mis pensamientos, pero era inútil. Ella me observaba con los ojos llenos de un miedo que nunca antes le había visto. Un miedo que me dio rabia. Mucha. Porque durante años había cargado culpas que no me pertenecían. Durante años me había mirado como si yo fuera el recordatorio de todos sus errores. Y ahora descubría que el monstruo no era yo. Era todo lo que ella había escogido callar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Logré preguntar finalmente, aunque la voz me salió tan frágil que casi no me reconocí. Mi madre se hundió en la silla, como si mis palabras la golpearan. No quería que crecieras odiándome, susurró, sin mirarme directamente. Pensé que si lo enterraba, si lo escondía bien, podría darte una vida distinta. Podría protegerte de la verdad. La verdad. Esa palabra se me clavó en la piel como una espina. ¿Protegerme? Repetí. ¿Sabes lo que me hiciste? ¿Sabes cuántas veces pensé que yo era el problema? Que tú estabas así por mi culpa. Por mí. Ella cerró los ojos, apretando los labios como si intentara contener el llanto, pero ya estaba llorando antes incluso de darse cuenta. Me odió ver esas lágrimas. Una parte de mí quería consolarlas, pero otra quería sacudirla, gritarle, pedirle explicaciones hasta quedarme sin aliento. No quería que llevaras la misma carga que yo, dijo, casi en un ruego. Tenía miedo. Miedo de que te fueras, de que te volvieras contra mí. Me reí. Una risa amarga, cortante, que no tenía nada de alegría. Te falló la estrategia, le dije. Porque ahora mismo no sé si quiero quedarme. La vi encogerse. Literalmente encogerse. Como si mis palabras fueran un cuchillo que la atravesaba sin piedad. Pero no pude detenerme. Había guardado demasiado. Había tragado demasiado. Me acerqué a la mesa donde estaba la caja que todo lo había desencadenado. Esa caja que ella había tratado de quemar como si fuera un demonio. La toqué con la punta de los dedos. Estaba fría, pero a mí me quemaba por dentro. ¿Por qué querías destruirla? Pregunté. Mi madre tragó saliva. Porque esa caja contiene la peor parte de mí. La peor parte de ti ya la viví yo, respondí sin mirarla. El silencio que siguió fue brutal. Podría haber roto paredes. Mis manos temblaban, pero no de miedo, era furia. Una furia silenciosa, contenida, que buscaba una salida. Ella se incorporó lentamente y se acercó a mí. Su sombra se proyectó sobre la mesa, encima de la caja. Déjame explicarte, comenzó. Di un paso atrás. No quería que estuviera tan cerca. No quería sentir su respiración encima de la mía. Explicar no cambia nada, murmuré. Lo que sí cambia es lo que hagas ahora. Haré lo que quieras, respondió rápidamente, casi desesperada. Si quieres saber todo, te lo diré. Si quieres que me vaya, me iré. Si quieres que queme la caja contigo mirando para estar segura de que no escondo nada más, lo haré. Solo dime qué necesitas. Ese ofrecimiento me descolocó. No era común en ella. Mi madre siempre había sido dura, rígida, orgullosa, incluso cuando no tenía razones para serlo. Verla así, vulnerable, abierta, lista para aceptar cualquier consecuencia, me sacudió más que todas sus palabras anteriores. Pero aún así no bajé la guardia. No podía. Quiero pensar, dije simplemente. Ella abrió los ojos, sorprendida. ¿Pensar? Sí. Pensar. No quiero que me sigas diciendo qué debo sentir, qué debo hacer o qué debo callar. Esta vez, necesito espacio. Mi madre bajó la mirada, con un asentimiento casi imperceptible. Está bien. Tomé la caja. Pesaba más de lo que recordaba, o quizá yo estaba más débil de lo que quería admitir. Era extraño cómo algo tan pequeño podía contener una historia tan grande y tan dolorosa. La sostuve contra mi pecho, como si pudiera absorber algo de fuerza. Me la llevo, dije. Mi madre levantó la cabeza, alarmada. ¿Estás segura? Asentí.
Sí. Quiero verla. Quiero abrirla. Pero lo haré sola. Ella tragó saliva, nerviosa. Ten cuidado, murmuró, y su voz se quebró en la última palabra. No respondí. Abrí la puerta con la caja en brazos. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, tal vez me quebraría antes de tiempo. Caminé por el pasillo sintiendo su mirada clavada en mi nuca, pesada, suplicante, desesperada. Pero no me detuve. Una vez afuera, respiré profundamente, como si por fin pudiera recuperar aire después de horas bajo el agua. El viento me golpeó la cara y me hizo cerrar los ojos durante unos segundos. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente desaparecer. Lo único que sabía era que esa caja, ese pedazo del pasado que mi madre quiso borrar, era ahora mío. Y dentro de ella se escondía una verdad que podría destruir lo poco que quedaba entre nosotras o, tal vez, reconstruir algo que nunca funcionó del todo. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, y mientras lo hacía, una sola pregunta me retumbaba en la cabeza. ¿Estaba preparada para saberlo todo? Porque lo que estuviera dentro de esa caja, podía cambiarlo todo para siempre. Llegué a casa sin recordar realmente el camino. Conduje en automático, con la mirada fija al frente pero sin ver nada. Era como si mi mente estuviera suspendida en una especie de niebla espesa, densa, que no dejaba pasar ni la luz ni los pensamientos. Solo había una certeza clara, la caja. Esa maldita caja que pesaba más que cualquier objeto físico, porque estaba cargada de secretos, de silencios y de una historia que nunca me contaron. La dejé sobre la mesa del comedor y me quedé mirándola desde el otro extremo, como si fuera un animal salvaje que en cualquier momento pudiera saltar sobre mí. No me atrevía a tocarla todavía. El corazón me latía fuerte, tan fuerte que lo sentía en la garganta. Me pasé las manos por el cabello, respiré hondo varias veces, pero nada parecía aliviar la tensión que me atravesaba el cuerpo. Me serví un vaso de agua. Lo dejé a la mitad. Caminé por la sala sin rumbo, pasando las manos por las paredes, por los muebles, como buscando algo que me anclara. Pero lo único que veía, lo único que sentía, era la caja esperándome. Después de varios minutos que se sintieron eternos, me senté frente a ella. Apoyé las manos en la mesa y acerqué la caja lentamente. El tacto de la madera me hizo estremecer. Era áspera, más de lo que recordaba. Como si el tiempo la hubiera castigado igual que a mí. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad. Y entonces, sin darme más tiempo para pensar, porque sabía que si lo hacía podría arrepentirme, levanté la tapa. El olor a papel viejo salió disparado hacia mí. Ese aroma que siempre asociamos con bibliotecas antiguas o casas abandonadas. Pero aquí había algo más. Había un olor a humedad, a encierro. Ha pasado. Lo primero que vi fue un sobre grande, gris, con mi nombre escrito a mano. Mi nombre. Esa sola imagen me hizo temblar las manos. Lo saqué y lo dejé a un lado sin abrirlo aún. Debajo del sobre había varios cuadernos. Libretas llenas de anotaciones. Papeles doblados, fotografías, y una carpeta negra cerrada con un broche metálico. Mi respiración se cortó. Sabía que esa carpeta era importante. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Había algo en la forma en que estaba posicionada, como si mi madre la hubiera colocado intencionalmente para que yo la encontrara. O quizás para que yo nunca la encontrara. La tomé entre las manos. Estaba fría, pesada. El broche hizo un sonido seco cuando lo abrí. Dentro había documentos. Muchos. Demasiados. Certificados, reportes médicos, cartas, y entonces lo vi. Una hoja doblada, amarillenta, con el nombre de mi madre en la parte superior, y el nombre de un hombre que yo no conocía. Tragué saliva. El corazón se me detuvo por un segundo. Lo abrí con cuidado, como si temiera que el papel se desintegrara entre mis dedos. Y comencé a leer. Eran notas de un psicólogo. Fechadas muchos años antes. Notas que describían un episodio traumático que mi madre había vivido antes de que yo naciera. Un episodio que involucraba a ese hombre. Un episodio que explicaba su miedo, su silencio, sus ataques de ira, su necesidad desesperada de controlarlo todo.
Me llevé una mano a la boca mientras leía. Un nudo se formaba en mi garganta, tan apretado que me costaba respirar. Las palabras eran duras. Crudas. Brutales. Y por primera vez entendí por qué mi madre había querido quemar la caja. No era solo vergüenza. Era dolor. Un dolor que había intentado enterrar con tanta fuerza que terminó enterrándome a mí también. Seguí leyendo hasta que las letras se empezaron a mezclar. Hasta que la hoja temblaba por mis manos, no por su fragilidad. Hasta que ya no pude más y la dejé caer sobre la mesa. Me limpié las lágrimas con rabia. No quería llorar. No quería sentir compasión. No quería entenderla así, de golpe, después de tantos años de heridas. Pero la verdad era que entender a veces dolía más que ignorar. Saqué las fotografías. En una de ellas estaba mi madre, joven, muchísimo más joven de lo que yo la conocí. Tenía una sonrisa rota. Una sonrisa que solo descubrí ahora, años después, que nunca había sido genuina. En otra foto, estaba embarazada. De mí. Y a su lado, ese hombre. Él. El que la había marcado, el que le había dejado cicatrices que me heredó sin siquiera saberlo. Miré la foto por largo rato. Se veía orgulloso. Ella, forzada. Yo, apenas un bulto bajo su ropa. Y entonces supe la verdad que había evitado toda mi vida. Mi madre me había criado sola, pero no porque hubiera querido. Sino porque había escapado. Lo entendí todo al mismo tiempo. Su paranoia. Su miedo. Sus silencios. Su necesidad de esconder cosas. Su forma brusca de querer protegerme. Sus arranques, su desconfianza, sus límites absurdos. Todo venía de allí. De él. De ese pasado que nunca mencionó. El sobre con mi nombre seguía allí, esperándome. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Era una carta. Una carta de mi madre. No sé cuándo la había escrito, pero parecía antigua. Comencé a leerla y sentí que cada palabra se me clavaba en la piel. Si alguna vez encuentras esta caja, es porque no pude seguir escondiendo la verdad. No sé si estaré viva cuando la abras. No sé si aún seguirás hablando conmigo. Pero quiero que sepas que todo lo que hice, incluso lo que hice mal, lo hice por miedo. No por falta de amor. Me cubrí la boca con la mano. Las lágrimas salían sin control. Ella continuaba. Me equivoqué en muchas cosas. Te alejé cuando debí acercarte. Te oculté demasiado. Fui injusta contigo. No merecías cargar mis heridas. Pero tampoco sabía cómo vivir sin miedo. Me quedé leyendo cada renglón como si mi vida dependiera de ello. Si decides odiarme, lo aceptaré. Si decides alejarte, también. Pero si decides quedarte, te prometo que por primera vez te diré todo. Sin esconder nada. Sin quemar nada. Cuando terminé la carta, ya no podía ver con claridad. Me recosté en la silla, sosteniendo el papel contra mi pecho, respirando entre sollozos, sintiendo como toda mi vida parecía un rompecabezas que por fin empezaba a encajar, aunque doliera. Miré nuevamente la caja. Su contenido. Su verdad. Todo aquello que había desenterrado. Y entonces supe lo que debía hacer. Me levanté, tomé la carta, las fotos y la carpeta. Guardé todo de nuevo en la caja. La cerré con cuidado. Respiré hondo. Y salí de casa rumbo a la de mi madre. No porque la hubiera perdonado. No porque entendiera todo. Sino porque por primera vez tenía la fuerza para escucharla sin miedo. Y porque la verdad, por más dolorosa que fuera, era un puente. Y yo estaba lista para cruzarlo.